bien los que están. ¿Me escuchan bien y ven lo que estoy proyectando? Sí, doctor. Que no. ¿Tiene habilitado para que lo escuchar nosotros? Si tiene prendido usted bien el audio. Aprendí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, esta la vamos a ver frecuentemente. Ya veíamos ahí en el centro, se ve en esta zona el tercer ventrículo. Y al lado del tercer ventrículo se encuentra precisamente el tálamo. Esta es otra estructura que ya habíamos revisado, se llama cápsula interna. Y hacia afuera de la cápsula interna están los núcleos basales. Entonces, es una estructura que ya vemos. Esa que marca la flecha es el núcleo caudado. Esto que está marcando la flecha roja es el tálamo. Esto es el putamen. Este es el tercer ventrículo. Y esta porción inferior corresponde al inicio del tálamo. Eso. No, más bien son las bocinas de aquí. Pero lo van a escuchar con este. ¿Listo? Listo. Bueno, siempre es el primer día y el primer día siempre hay un poquito de dificultades técnicas. Como les había mencionado, el diencéfalo se divide en 4 estructuras fundamentales. El tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. En esas condiciones, el día de hoy vamos a revisar 3 de esas estructuras. Ahí con el número 1 está marcando el tálamo, con el número 2 el subtálamo, el número
3, el hipotálamo, y el número 4, el epitálamo. Sobre todo el tálamo y el hipotálamo tienen una cantidad de núcleos impresionante, con múltiples funciones que vamos a diferenciar uno por uno, pero específicamente hablando del epitálamo, del cual les había comentado, no existe una clase como tal, quizás por la simplicidad anatómica y funcional de la estructura, y sin embargo necesitan saber de qué se trata. El epitálamo entonces está formado por la glándula pineal, por el trígono de la avénula con sus núcleos medial y lateral, con las estrías medulares, y también forma parte de esto lo que se le conoce como tenia talami por la morfología. Se le conoce también como estría terminal del tálamo. Dos funciones tiene esta zona del epitálamo. Una función endocrina y una función neural relacionada con la personalidad, con el sistema límbico. Lo relacionado con el sistema endocrino es la glándula pineal. La glándula pineal está conformada por células llamadas pinealocitos, y estos pinealocitos transforman la serotonina en una hormona que se llama melatonina. ¿Esta melatonina para qué sirve? Esta melatonina tiene varias funciones. La primera de ellas es que controla el ciclo circadiano, es decir, nos sirve para estar despiertos cuando debemos y nos sirve para dormir también cuando debemos dormir. La mayor cantidad de melatonina se produce entre las 2 y las 4 de la mañana. Otra de las funciones que tiene esta melatonina es en la maduración sexual. Pero fíjense bien, porque la maduración sexual en este caso es detenida por la melatonina. Entonces la melatonina va deteniendo, las cantidades normales de melatonina van deteniendo la maduración sexual. Y eso explica por qué en las zonas tropicales, donde hay generalmente ciclos de mayor luz, que es precisamente lo que inhibe la producción de melatonina, generalmente hay una maduración sexual mucho más rápido que en otras zonas. Entonces, esa es una de las funciones. La mayor producción es de las 2 a las 4 de la mañana y se inhibe con la luz solar. En animales inferiores, esta glándula pineal está muy superficial, incluso por debajo de la piel, y la utilizan los animales para captar luz. Le llaman incluso el tercer ojo. Sin embargo, en el ser humano, esta glándula está conectada con la visión de tal suerte que la luz la captamos a través de la vista y se conecta a través del sistema pretectal. Otra de las funciones, les comentaba, es pertenecer al sistema límbico. Tanto el trígono de la avénula como las estrías medulares, como la estría terminal del tálamo, tienen conexiones con el sistema límbico. Entonces van a intervenir en la personalidad y van a tener influencia también en la memoria de corto plazo. En esta imagen, ven ustedes ahí en color rojo, se aprecia precisamente la glándula pineal por encima de los colículos superiores del mesencéfalo y se extiende por todo el trayecto del tálamo en lo que se conoce como la tenia talami. Este es el hipotálamo, hay una clase específica para verlo.
Les adelanto que el hipotálamo tiene una cantidad de núcleos también importante que sirven para la función endocrina. Ya lo vieron incluso en el módulo previo, cómo hay factores liberadores que actúan sobre la hipófisis. Pero también tiene una función de control del sistema nervioso autónomo para la frecuencia cardíaca, para la respiración, para el tono vascular. Entonces, esto lo van a ver con mucho más detalle. Esta es una tomografía simple. Simple y sencillamente la puse para señalarles esto. Eso es la glándula pineal. En los adultos frecuentemente está calcificada. Entonces es realmente fácil identificarla. De una vez les adelanto que en el cerebro hay calcificaciones normales y calcificaciones patológicas. Las calcificaciones normales tienen básicamente dos características. O se encuentran en la línea media, como esta que es la glándula pineal, o son simétricas, como estas otras dos, que son calcificaciones de los plexos coroides. Si no están ni en la línea media, ni son simétricas, entonces son calcificaciones patológicas. En nuestro medio lo más común es de que se trate de cisticercos calcificados. Este es el hipotálamo, no hay más que ahondar, se va a revisar en una sola clase. Lo que sí es que hay otra estructura muy pequeña de fibras y de tejido neuronal, muy pequeñita, es una estructura que tiene morfológicamente características de ser biconvexa. Se considera una zona de transición entre el cerebro y el tallo cerebral. Tiene un núcleo propio y dos núcleos prestados, pudiésemos llamarle así. El núcleo propio es el núcleo subtalámico de Lewis. Y los núcleos prestados son el núcleo rojo y el núcleo negro, llamado también por algunas personas como la sustancia negra o sustancia nigra. Estos dos últimos núcleos son correspondientes al mesencéfalo y los vamos a ver con sumo detalle, pero tienen mucha influencia sobre el subtálamo. Muy cercanos a esto, y entre el tálamo y la cápsula interna se encuentran unas fibras que se le llaman campos de Forel y también una zona que se le llama zona incierta. Esta zona incierta en específico tiene conexión con el área motora, pero no se sabe todavía en la actualidad qué función pueda tener. Lo que sí se sabe es de que el subtálamo tiene relación con el globo pálido interno y el globo pálido externo, que como ustedes recuerdan, son estructuras del sistema extrapiramidal. Es decir, nos ayudan a tener control de los movimientos finos. Cuando esto se daña, generalmente lo que sucede es de que vamos a tener temblores y sacudidas importantes de diversas zonas del cuerpo. En algunos casos, esta patología se le conoce como hemivalismo. Y eso es básicamente la función del subtálamo, que es ser parte del sistema extrapiramidal. Este es el subtálamo, núcleo subtalámico, la conexión que tiene con el cerebelo, la conexión que tiene con el globo pálido interno y externo. Pero ya entrando en lo que corresponde a la clase del día de hoy, que es precisamente el tálamo, tiene una forma de huevo. Hay una ave en Europa que se llama perdiz, que es más o menos del tamaño de un pichón de una paloma. Y entonces los huevos que pone esta ave son aproximadamente del tamaño del tálamo en forma real.
quizás hayan visto algún huevo de pichón, entonces más o menos de ese tamaño es. Es la parte más grande del diencéfalo. Constituye prácticamente el 80% del volumen del diencéfalo. Y algo muy importante, y es una forma con la cual ustedes van a identificar inmediatamente los tálamos, es de que forman parte de la pared del tercer ventrículo y forman parte también del foramen interventricular. No son paralelas entre sí. Están orientadas de una forma oblicua, de tal suerte que los extremos anteriores están más cercanos que los extremos posteriores. En esas condiciones tienen una orientación oblicua y están comunicados una con otra a través de una conexión de fibras neuronales que se llama comisura intertalámica. Todas las vías sensitivas pasan por aquí. Todas tienen relevo aquí, excepto la vía olfatoria. Eso ya lo habíamos mencionado. El sistema cerebeloso, el sistema extrapiramidal de los ganglios basales, el sistema límbico, tienen conexiones con el tálamo. Entonces, ahorita vamos a ver qué núcleos específicos se conectan con cada uno. Hay conexiones subcorticales de retroalimentación. Sin embargo, estas conexiones también van a núcleos específicos, es decir, si son motoras, si son sensitivas, si son auditivas, si son visuales. Básicamente, el límite anterior del tálamo es el foramen interventricular. El límite posterior lo constituye la comisura blanca posterior. El límite superior es una estructura denominada cisura cerebral transversa, que vamos a ver en una fotografía y que muy pocas veces se identifica. De hecho, muy pocas veces la muestran en una imagen en los libros de texto. En la parte inferior hay una zona depresible donde termina el tálamo, se llama surco hipotalámico. En la porción externa lo limita la cápsula interna. Y en la porción medial es una pared libre que da precisamente al tercer ventrículo. Vean ustedes, esta flecha marca el foramen interventricular, la comisura blanca posterior y el surco hipotalámico. Y en el centro se encuentra precisamente el tálamo. Y aquí donde está el cursor es la comisura intertalámica. Se comunica un tálamo derecho con un tálamo izquierdo. Vean ustedes la cercanía que tiene ya con el tallo cerebral. De hecho, lo que mencionábamos del subtálamo es una estructura sumamente pequeña, por ese motivo no la mencionan. Esta es una imagen en blanco y negro donde la pongo únicamente para mostrar la cisura cerebral transversa. Se ve un poquitito mejor aquí, le da la vuelta prácticamente a todo el tallo cerebral. Entonces, eso corresponde al límite superior. Nuevamente, la misma imagen. Tercer ventrículo, cápsula interna. Pero vean ustedes, esta es una imagen con corte axial. Brazo anterior de la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna. El límite del tálamo es el brazo posterior de la cápsula interna, tercer ventrículo, este es el tálamo. Para que no se vayan a confundir con el resto de los núcleos grises. Existe una estructura de fibras nerviosas llamada lámina medular interna. Y esta lámina medular interna tiene una morfología en forma de Y o en forma de Y, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transverso.
Entonces, es una estructura muy especial, ahorita lo vamos a ver. En el sentido longitudinal, esta Y va a dividir a los núcleos del tálamo en 3 grupos. Un grupo anterior, un grupo medial, donde se conecta incluso la comisura intertalámica, y un grupo lateral. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Vean ustedes, esta es la lámina medular. Tiene forma de Y, pero si logramos partir el tálamo de esta forma, también tiene morfología de Y. Eso lo vamos a ver en un ratito. La flecha morada marca la comisura intertalámica, donde los núcleos de la zona medial se comunican. Pero ahorita lo que vamos a revisar son el grupo nuclear anterior. El grupo nuclear anterior tiene un núcleo muy grande que se llama precisamente núcleo anterior, pero a su vez se divide en 3. El núcleo anteroventral, el núcleo anteromedial y el núcleo anterodorsal. En rojo está marcado precisamente este grupo nuclear. Y básicamente el grupo nuclear anterior tiene aferencias del hipotálamo y del hipocampo. Tan solo por estas aferencias ustedes ya se van a imaginar qué funciones tiene. Y tiene aferencias, por supuesto, al cíngulo. Entonces, el grupo nuclear anterior se relaciona con el sistema límbico y entonces forma parte del circuito de Papez o circuito de la furia. Y entonces forma parte de la personalidad, del procesamiento de las emociones y por su conexión con el cíngulo también tiene influencia en la memoria reciente. Básicamente estas 3 son las funciones del grupo nuclear anterior. Básicamente esta ilustración sirve para ver cómo se conecta precisamente el grupo nuclear anterior con el sistema límbico y con el hipotálamo. El grupo nuclear medial se divide básicamente en 3. El núcleo dorsomedial, el núcleo medial y el núcleo mediano. Si hacemos un corte transversal, más o menos a este nivel, vamos a encontrar esta imagen. Dorso medial, medial y mediano. Son los núcleos o las subdivisiones del grupo nuclear medial. A eso corresponde. Y básicamente las conexiones que tiene este grupo nuclear es con la corteza prefrontal, con los núcleos intralaminares del propio tálamo, con el núcleo amigdalino, con el sistema límbico y estriado. Si llegase a destruirse este núcleo, produce lo que se le conoce como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Este síndrome de Wernicke-Korsakoff, de hecho, lo vemos más frecuentemente en los pacientes que tienen desnutrición o en los pacientes alcohólicos crónicos. Y lo más común que este síndrome se presente por deficiencia de vitamina B1. Se caracteriza por ataxia de la marcha, alteración de la memoria. En algunos casos, esta alteración de la memoria puede llegar hasta demencia
Entonces, estos núcleos están relacionados con la personalidad también y con la memoria. Finalmente, el grupo nuclear lateral se divide en dos zonas. La zona del nivel dorsal hacia atrás y la zona del nivel ventral. De hecho, este grupo lateral es el más grande del tálamo. Corresponde a esto. La zona dorsal en verde, la zona ventral en morado. A nivel dorsal tenemos lo que se le conoce como el pulvinar. Es un núcleo sumamente grande. Tenemos el núcleo lateral posterior y el núcleo lateral dorsal. Este pulvinar, lo más relevante que tiene es de que se asocia con el lóbulo parietal y temporal, pero también llegan conexiones aquí del cuerpo geniculado lateral y medial. Ya ustedes recuerdan de las clases previas que el cuerpo geniculado medial es relevo de la vía auditiva y el cuerpo geniculado lateral es relevo de la vía visual. Entonces, por ese motivo participa en los impulsos visuales, auditivos y somestésicos. Si se llega a lesionar este núcleo, produce afasia sensorial. Este es el pulvinar y estas son las conexiones que tiene con el lóbulo parietal sensitivo, con las vías auditivas y con las vías visuales. El núcleo lateral posterior tiene conexiones recíprocas con la zona sensorial asociativa del lóbulo parietal, con el área 5 y 7. Recuerden que hay un área sensitiva primaria, 1, 2, 3. Hay una área asociativa secundaria, 5 y 7. Y con esta es con la que tiene conexión. Déjenme, creo que hay 3 personas que están fuera de línea. Bueno, el núcleo lateral dorsal también tiene conexiones con el sistema límbico. También se conecta con el grupo nuclear anterior, que como recordarán también tiene conexiones con el sistema límbico. Y el grupo nuclear lateral a nivel ventral es de los núcleos que hemos venido hablando al principio del módulo. Ahí vamos a tener el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y un núcleo ventral posterior o posterolateral ventral, como lo hemos mencionado. Es esto, corresponde a esta zona. Vean, el ventral anterior tiene aferencias también del sistema extrapiramidal, el globo pálido, de la sustancia nigra, pero tiene aferencias a la corteza prefrontal y premotora. El núcleo ventral lateral tiene también aferencias del globo pálido, pero tiene aferencias motoras también. En algunas ocasiones utilizamos dañar este núcleo a través de un sistema quirúrgico llamado estereotaxia, sobre todo para los pacientes con enfermedad de Parkinson ya en etapas avanzadas.
Finalmente, el núcleo posterolateral ventral o ventral posterior se divide en ventral posterolateral, que tiene conexión sensitiva con prácticamente toda la sensibilidad del cuerpo, y el ventral posteromedial, que tiene prácticamente la función sensitiva de la cabeza, a través del núcleo solitario y parabranquial. También llegan aquí los impulsos de la vía gustativa. Pero lo primordial es esto. De lo que hemos venido hablando todo el módulo es del núcleo posterolateral ventral, donde llega toda la información sensitiva del cuerpo, y la de la cabeza llega al núcleo posteromedial. Bueno, ya se nos va a acabar. Tienen clase a continuación, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar esto. Existen otros grupos talámicos que no están organizados en esta división de la lámina medular, y es el núcleo geniculado lateral relacionado a la visión, eso ya lo habíamos visto, el núcleo geniculado medial al sistema auditivo, y los núcleos parafasciculares, que es el centro mediano y parafascicular en específico. Y eso porque les decía que esta lámina medular se divide en forma de Y, en forma longitudinal, pero también en forma de Y, en forma transversal. La función de estos núcleos es recibir información del sistema reticular ascendente, entonces tienen función del despertar y del dormir. Otro núcleo es el núcleo reticular, que se encuentra por fuera del grupo nuclear anterior, entre la lámina medular externa y la cápsula interna. Y los núcleos de la línea media, que son núcleos muy pequeñitas, que prácticamente se acercan a la comisura intertalámica. Hola. Hola. Vean ustedes la división. Esta es la lámina medular y esta es la división de los núcleos que estamos mencionando. El núcleo reticular es este. Y a veces dividen, al igual que el cerebelo, en arquitálamo, en paleotálamo y en neotálamo. Sin embargo, esta división es una división prácticamente filogenética. Quizás lo más interesante es esto, que el sistema motor básicamente se relaciona con el grupo ventral anterior, ventral lateral, los sensitivos ventral posterior, cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial, los límbicos del grupo nuclear anterior y lateral dorsal, los asociativos, el dorso mediano y el pulvinar, y el reticular, que se relaciona con los núcleos intralaminares. Entonces, esto pudiese ser un resumen de las funciones de los núcleos talámicos. Por último, quiero que vean la irrigación. La irrigación del tálamo es muy importante. Si llega a infartarse el tálamo, se va a producir un síndrome que se llama de Dejerin-Roussy. Ya lo habíamos mencionado en clases previas, pero se relaciona alteraciones sensitivas muy específicas combinadas con alteraciones motoras temporales. Arteria polar, rama de la arteria comunicante posterior del sistema carotídeo. Arteria paramediana o de Percherón, relacionada a la porción comunicante de la basilar. Arteria tálamo geniculada cerebral posterior, coroidea posteromedial cerebral posterior, coroidea posterolateral cerebral posterior. Entonces hay tres arterias que nutren: la cerebral posterior, la comunicante posterior y una rama directa prácticamente de la arteria basilar. Y a esto se refiere. Esta es la arteria basilar, esta es la arteria carótida con su comunicante posterior, esta es una de las arterias que se llama arteria polar, el resto sale de la comunicante posterior y solamente uno, o la de Percherón, sale de la basilar en la porción comunicante. Entonces, hasta aquí prácticamente terminamos la clase del día de hoy.
¿Alguna duda que tengan?